Vamos a dar inicio a la segunda edición de la jornada sobre la historia de las políticas editoriales en Argentina y Iberoamérica. Como su nombre lo indica, es la segunda edición. La primera fue en el año 2015, también organizado por la Biblioteca Nacional. En esa ocasión quedamos muy conformes con los resultados, con la cantidad de exposiciones, la calidad de los expositores y la cantidad de concurrentes, lo cual denotó que el campo de los estudios sobre la historia editorial es un campo en crecimiento, que si bien nuestro país no tiene todavía tantos años de desarrollo, da cada vez más signos de crecimiento, de resultados. En ese sentido, ya Leandro de Sagastizábal, con quien tenemos el honor de recibir en la mesa de inauguración, va a ser más preciso, va a dar más precisiones. En esta ocasión, sin embargo, decidimos que las jornadas tuvieran un énfasis en un aspecto que, desde nuestro punto de vista, no ha sido tan trabajado, no tiene tanto protagonismo todavía, es un campo también en desarrollo, que es el de la archivística y los archivos editoriales. Aquí a mi lado están las otras dos integrantes del comité organizador, que son Vera de la Fuente y Nuria Di Mota, responsables las dos del archivo de la Biblioteca Nacional. Así que en esta ocasión va a haber varias mesas dedicadas específicamente al tema de los archivos editoriales y al trabajo con archivos editoriales e inclusive a cuestiones metodológicas, ¿no?, del trabajo con archivos. Ellas también se van a explayar un poco más al respecto. Yo ya fui parte del comité organizador de la primera edición y en ese sentido quiero agradecer en primer lugar a la institución que nos ha apoyado en las dos ocasiones para llevar a cabo estas jornadas, en particular a Javier Planas, que está aquí entre el público, el director de investigaciones de la Biblioteca Nacional, y también a todos los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional que han hecho posible en esta ocasión y también en la anterior que se pudieran llevar a cabo las jornadas. Quizás a riesgo de ser un poco tediosa, sí quiero mencionar las áreas, como para que también se pueda dar cuenta del trabajo colectivo que implica llevar un evento como este y el nivel de compromiso que implica por parte de los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca llevarlo a cabo. En primer lugar, el área de diseño, que es quien diseña todo lo que tiene que ver con los materiales de difusión. El área de producción, que es quien lo lleva a cabo, por ejemplo, los banners, los imprime. También el área de prensa, que es quien difunde este tipo de actividades. El área de investigaciones, el área de archivo. Posiblemente me quede corta, ya más áreas que hayan estado involucradas, el Museo del Libro. Pero para dar algún panorama del nivel de la envergadura del trabajo que llevan los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca y el compromiso en ese sentido con este tipo de actividades pensadas para el público. Sin querer explayarme demasiado, porque sé que estamos arrancando un poco tarde y hay una buena cantidad de mesas por delante, afortunadamente, voy a darle la palabra a Leandro de Sagastizábal y a continuación a Vera de la Fuente y a Nuria Di Mota. Bueno, buenos días. Ahí están, sí. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Escribí acá unas palabras, así que las voy a leer. Agradezco especialmente a Florencio Bertali y la gente que la acompaña en la organización de esta segunda jornada de las políticas editoriales por haberme invitado, en primer lugar, a formar parte del consejo académico de la misma y ahora a ser parte de esta mesa de inauguración de ellas. Me honra especialmente esta invitación. Lo primero que deseo es destacar que estas sean ya la segunda jornada. En nuestro país, como solemos decir, tenemos algunas manías fundacionales y somos menos rigurosos en darle continuidad a los procesos. Estas jornadas no solo ya son la segunda, sino que cuando uno mira el programa nota un notable crecimiento con relación a las primeras. Celebro y felicito a los organizadores por ello y deseo realmente que sean muchas más las que seguirán esta segunda. Este primer comentario se vincula con otra observación que surge cuando se analiza el programa de estas jornadas. La calidad de las ponencias, la cantidad de las mismas, que son más de 40, la originalidad temática, la diversidad, la calidad de autores, lo que nos llena de satisfacción, entre otras por una razón principal. Hace tan solo un par de décadas, es decir, promediando los años 90, puedo afirmar sin temor a equivocarme que en la Argentina no existían 10 estudios sobre estos temas. Hoy estamos en condiciones de analizar archivos editoriales, colecciones, catálogos, vidas de editores, procesos acontecidos con las editoriales, contextos políticos y sociales que facilitaron o censuraron la producción de los libros, impactos de las tecnologías y muchas cosas más. Es decir, que el tema no solo se ha instalado como uno de los más importantes en las investigaciones sobre aspectos culturales, sino que además
se ha profundizado y ampliado notablemente en sus dimensiones. No es casual que además de esta segunda instancia hoy aquí, ya se realizaron 2 coloquios con trabajo de investigaciones, uno en La Plata en el año 2011 y otro en Córdoba el año pasado. Además de un encuentro en España el año pasado, del que seguramente José Luis de Diego o Diana Roy Sanz, que va a estar también acá con el tema de metodología, se analizan justamente esos aspectos, cómo consolidar herramientas metodológicas para este campo específico de estudios. En un proceso de profesionalización existen un montón de pasos, pero cuando se logra este salto cualitativo de reflexionar, estudiar y escribir acerca de la práctica, es cuando realmente adquirimos un verdadero grado de profesionales en la materia. También noto con alegría que hay una clara preocupación por resolver uno de los problemas centrales de las investigaciones de estos temas, las fuentes documentales. Aquí habrán exposiciones como la de Alejandra Giuliani y otras personas de diferentes archivos editoriales, y también Ana Mosqueda y Eiris reparando la importancia de los archivos y de las empresas para estos estudios. Logrado entonces, uno puede mirar a otros actores de ese mundo más amplio que es el mundo de los libros y preguntarse también cómo avanzan allí los estudios. Podríamos pensar, por ejemplo, que no están tan activos los referidos al mundo librero, aunque en estos días también habrá una ponencia aquí de Margarita Pierini y Manuel Eiras que se detienen en el rol de los mediadores como libreros y librerías y su importancia en esta sociedad. Efectivamente, creo que hay allí algo identitario muy importante del mundo del libro en nuestro país, pero que está hasta hoy poco estudiado. Algunos de nosotros podríamos, por ejemplo, decir cuándo, cómo y con qué antecedentes se conformó la cadena Jenny. ¿Alguno sabe por qué Cúspide, esa otra cadena, se llama así y cuáles fueron y hasta hoy los procesos que ha seguido? ¿Qué rol tuvieron las librerías como Fausto, en cuyo seno se incorporaron al mundo laboral desde escritores como Luis Guzmán a muchos intelectuales más? ¿Quién ha trabajado sobre Héctor Janover, quien además de director de esta biblioteca donde hoy estamos iniciando las jornadas de políticas editoriales, fue el autor de uno de los casi únicos libros de memorias de librerías en la Argentina, además de creador de una emblemática librería tan solo acá a 2 cuadras, la Librería Norte? Cuando uno lee el interesante ensayo del español Jorge Carrión, ganador del premio, en realidad no es ganador, fue finalista del premio Anagrama Librerías, se analiza, como su nombre lo indica, muchas de ellas en el mundo entero. Ve que algunas argentinas, como los casos de Clásica y Moderna o la Librería del Colegio frente al Nacional Buenos Aires, están entre las más estudiadas. Tal vez valdría la pena profundizar esos estudios ligeramente descritos en este interesante ensayo. También son ámbito importante estudiar los procesos impresores, especialmente si uno considera que hacia fines del siglo XIX estábamos entre los 5 primeros países en producción gráfica por habitante en el mundo. Una imprenta como Latingráfica, que tiene 3 generaciones de impresores como dueños y que cuando uno las visita en sus instalaciones lo primero que encuentra en el hall de ingreso es un linotipo de su abuelo, el abuelo de los Hassan, familia que la ha dirigido durante toda su historia y que en los 2 últimos años incluso es una de las empresas que ha incorporado la tecnología más sofisticada de impresión on demand en la Argentina. Son todos temas que vale la pena estudiar. Asimismo creo que hay una instancia mediadora en las prácticas lectoras que también podrían ser originales para ser estudiadas e investigadas en la Argentina. Los lectores, sus hábitos, las bibliotecas. En estos días, justamente Beatriz Balinotti, en su ponencia, también encuentra esa línea que va desde la historia de la edición a la historia de la lectura. En un reciente y excelente libro de Javier Planas, aquí presente, director de investigaciones de esta biblioteca, se ocupa de ello, en el camino que ya iniciara en su momento otro excelente trabajo como el de Alejandro Paradá sobre la primera biblioteca pública en la Argentina. El libro de Javier, Libros, Lectores y Sociabilidad de Lectura, una historia de los orígenes de la Biblioteca Popular en Argentina, que por cierto está acá afuera porque lo tiene Ampersand, publicado por Ampersand, hace tan solo 3 meses, nos aporta muy buenas orientaciones sobre qué aspectos investigar, sino que además viene a llenar un vacío que, como aquellos años 90 de los que he mencionado con respecto a la edición, solo se han ocupado escasos y aislados trabajos de investigación. Las bibliotecas populares tienen 150 años de historia, hay más de 1.500 en nuestro país.
han sido creadas a lo largo de estos años por diferentes perfiles, localidades geográficas a lo largo y ancho del país y realidades sociales y políticas muy diversas. Ellas pueden contar con sus acervos como bibliotecas completas, como la del escritor Roberto Pairó, en el caso de la Mentruit de Loma de Zamora, o contener la colección completa de un periódico local, como la Belgrano de Plinamar. Pueden tener ejemplares de libros autografiados por Sarmiento, como la Madero de San Fernando, o tener recopilada toda la colección de libros de escritores locales, como la de Citibel. Puede haber tenido una universidad abierta, como la de Venado Tuerto, o haber sido objeto de represión de la dictadura que buscara aniquilar, cosa no lograda por cierto, su proyecto editorial, como la Constancio C. Vigil de Rosario. Pueden tener valiosos museos, como la Andrade de Gualeguaychú, en Entre Ríos, o la de Rosario de la Frontera en Salta. Ser una biblioteca básica para estudiar de una comunidad de inmigrantes, como la de Carlos Casares para el caso de la comunidad judía, o la María Juana de Santa Fe para los italianos. Puede haber tenido figuras destacadas del mundo intelectual como miembros integrantes de sus comisiones, como Macedonio Fernández en la Biblioteca Popular de Posada, en la provincia de Misiones, Canal Feijó en la de Sarmiento, de Santiago del Estero, o haber tenido como bibliotecario a Leopoldo Marechal, como en el caso de la Biblioteca Alberdi de Villa Crespo. Pueden tener un observatorio astronómico como la Sarmiento de Valentín Alsina, con un estupendo telescopio en su planta superior, o tener una sala de exposiciones de pintores locales, como la Mariano Moreno de San Rafael Mendoza. Pueden mostrar un desarrollo de la dinámica de la lectura en diferentes momentos de nuestra sociedad, es decir, ser un campo maravilloso de investigaciones, y están allí, a la espera de que gente como ustedes y nosotros, quienes creemos que tiene sentido dedicarse a recuperar la historia de ese elemento central de la identidad de los argentinos, la historia de los libros y todo lo que tiene que ver con su producción, difusión y lectura es esencial. Es decir, celebro, felicito, acompaño estos logros en investigación, en estos días se gratificarán y graficarán suficientemente y apelo a seguir haciendo estos esfuerzos porque tenemos un buen camino por recorrer aún. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Nos olvidábamos de agradecer al comité académico de las jornadas, así que quiero mencionar que además de Leandro lo integran Flavia Costa, José Luis de Diego, Verónica Delgado, Alejandro Dujovne, Fabio Espósito, Florencia Ferreira de Casone, Diego García, Ana Mosqueda, que además es expositora en las jornadas, Alejandra Mailé, Alejandro Parada, Margarita Pierini, Geraldine Rogers, Viviana Román y Gustavo Sorá. A ellos que los molestamos un poquito por mail para pedirles comentarios y demás. Muchísimas gracias. Y bueno, acá con Nuria integramos el equipo del trabajo del Departamento de Archivos. Ana Guerra, que está ahí en el público, es la responsable del departamento. Somos muchos los que apoyamos la organización de las jornadas de diferentes maneras, en nuestro caso como parte del comité organizador, pero también hay compañeros y compañeras que están apoyando también en instancias de mesa de informes afuera, quien pueden preguntarles y también los van a orientar para acceder al archivo. Nosotros, es muy cortita mi intervención y la de Nuria, solamente queremos dar cuenta de por qué nos pareció importante sumarnos, cuando Florencia impulsó las primeras jornadas, nosotros vinimos como asistentes, y aprovechamos esa instancia, y a partir de ese mismo momento ya dijimos, bueno, el año siguiente que se hagan las jornadas queremos poder sumarnos a la organización porque nos parecía muy importante poder incorporar esta dimensión que tiene que ver con, con la reflexión sobre los registros, sobre las huellas de esta actividad editorial, y todo lo que tiene que ver con la cultura de lo impreso en nuestro país principalmente, y bueno, cuando se amplió el ámbito de las jornadas, realmente más estimulante todavía, ¿no? Poder encontrar en este espacio también un lugar de reflexión conjunta entre quienes trabajamos en el resguardo, en la organización y en la descripción de este tipo de materiales que para ustedes constituyen fuentes de investigación,
y que también nosotras comprendemos que pueden convertirse en objetos de estudio, ¿no? Los archivos. De hecho lo son actualmente, pero tal vez hay muchas dimensiones todavía por abordar. Estos archivos dan cuenta de una actividad editorial que en muchos casos se ha modificado profundamente, tiene una dimensión, digamos, que nosotras tratamos de reponer en nuestro trabajo, de reconstrucción de la historia, de estas empresas editoriales, también de las historias, digamos, y de las trayectorias biográficas que dan cuenta, digamos, del recorrido de todos aquellos que producen fondos, digamos, documentales en su actividad como intelectuales, editores, escritores, digamos, que han tenido intervenciones como, o que han sido agentes de este campo editorial de diversas maneras, como directores de colección y demás. Y nos parece, digamos, que visibilizar las tareas de resguardo y de difusión de estos acervos no solamente multiplica las posibilidades de aprovechamiento, sino que permite una ida y vuelta interesante entre los investigadores y los que trabajamos dentro de estas instituciones, que puede enriquecer mutuamente, digamos, estas tareas, ¿no? Además de la preocupación común que tenemos por digamos, el destino que todavía tienen en muchos casos en nuestro país los archivos de empresas y los archivos personales también, cuando no son de figuras muy destacadas de nuestra cultura, ¿no? Nosotros venimos desde hace, bueno, más de 10 años ya trabajando con este tipo de archivos de origen privado, y hace muy poquito también, y ahora Nuria va a dar cuenta mejor, con el archivo de la propia Biblioteca Nacional, el archivo institucional. Es súper interesante para linkear un poco con lo que comentaba Leandro en su exposición, ¿no? O sea, los fondos personales que nosotros conservamos se tocan mucho con esta tarea, o sea, dan cuenta justamente de cómo el mundo intelectual se interrelaciona con la actividad cultural en sus más diversos aspectos, entre ellas con el campo editorial, ¿sí? Entonces, como decía, archivos de intelectuales, de editores, periodistas, caricaturistas, dibujantes, escritores, que animaron de múltiples formas estos emprendimientos editoriales y que también fueron directores de publicaciones, ¿no? De toda índole, políticas, culturales, literarias. Nosotros conservamos la correspondencia personal, los papeles de trabajo de estas figuras, digamos, y a su vez estamos trabajando ya desde hace muchos años con los archivos de redacción de algunas empresas periodísticas importantes, ¿no? El primero fue el archivo de la revista ¿Qué?, pero digamos, se sumaron en los últimos años el archivo de la editorial Sarmiento, editora del diario Crónica, digo, para una historia de la prensa, digamos, más contemporánea. Y también en el 2015 logramos la incorporación del archivo de la editorial Heinz, después de buscarlo durante mucho tiempo, digamos, el archivo administrativo. Vamos a tener en las mesas una exposición que va a dar cuenta, digamos, del trabajo que se está haciendo con esa parte del archivo administrativo en el Archivo General de la Nación. Y acá tenemos el archivo de redacción, como decía, desde el 2015, ¿no? Lo encontramos en manos de particulares y a punto de ser destruido, con lo cual eso nos da cuenta, ¿no?, de cuál es el estado de situación y por qué es necesario tener una política activa en ese sentido de adquisición. Nosotros queremos, bueno, voy a aprovechar también para agradecer particularmente, porque muchas veces la incorporación de estos acervos es posible por el contacto que nos facilitan los investigadores, ¿no? Acá, por ejemplo, está Alejandra Giuliani, que a través de ella pudimos contactarnos directamente con Laura Peña, la hija de Arturo Peña Lilo, quien decidió también generosamente la preservación y la posibilidad de resguardo del archivo de su padre en la Biblioteca Nacional. Por último, solamente mencionar y decir digamos, la alegría que nos provocó cuando logramos, digamos, concretar la incorporación del archivo de la editorial Claridad. Esto fue hace muy poquitas semanas, por donación también de Ana María Cabanelas, ¿no? Así que, bueno, digamos,
Ese archivo se toca también con otros fondos personales que ya estaban en la biblioteca, como el de César Tiempo, el de Dardo Cuños, que integraron de distintas maneras, digamos, la redacción de la editorial. Y bueno, por último esto, ¿no? Articular esfuerzos todavía entre la investigación y el trabajo al interior de los archivos nos permite también proyectar y pensar qué herramientas o cómo mejorar, digamos, las herramientas de información que tenemos respecto de los archivos para poder identificarlos, localizarlos, tanto los que ya están disponibles en el ámbito público y privado actualmente, como aquellos que todavía se encuentran en manos, digamos, privadas, ¿no? En manos particulares, para poder justamente preservarlos y hacerlos accesibles. Hacer hincapié por ahí en algunas ideas básicas de lo que es la archivística para proponer cuál es el abordaje que la archivística da a estos estudios. En cuanto a los archivos que tenemos en guarda en el área, además de los archivos institucionales de estas grandes empresas editoriales, los archivos personales, como también decía Vera, tenemos desde el archivo del editor, de Peñalilo, hasta otros que en esas series documentales no tan vinculadas estrictamente con sus actividades, también existen documentación como las correspondencias, donde hay archivos de escritores que pueden vincularse a empresas editoriales muy concretas, como Álvaro Yunque, como el historiador de Gandía, vinculados con Claridad, o otros editores, quizás menos nombrados, como el escritor Abelardo Arias, fundador de la editorial Tirso. Así que estos periodistas también, bueno, como García Lupo en Eudeva, hay un montón de otras documentaciones que también dan cuenta de esto. Pensaba en el caso de Canal Feijóo y la correspondencia con la Biblioteca Sarmiento. Así que bueno, esta multiplicidad de documentos, desde la correspondencia, como decía, desde balances, en el caso de las series que tienen que ver con las empresas editoriales, pasando por bocetos vinculados a la producción de determinados materiales, en el caso de las colecciones, pensaba en la colección Eudeva y la colección SEAL que tenemos en guarda en el área. Así que por un lado estos archivos, y en el caso de SEAL y Eudeva son colecciones que tienen que ver con proyectos que desde la biblioteca se impulsaron para recopilar estos materiales que no son estrictamente, digamos, archivos de estas empresas, ¿no? de SEAL y de Eudeva. Esto en cuanto a las series documentales y los materiales puntuales, documentos puntuales que podemos encontrar. Para dimensionar un poco de los volúmenes y de todos estos materiales, estamos hablando de 37 fondos estrictamente vinculados a empresas y editores o, como decía, de escritores, gente vinculada al periodismo que ha desarrollado actividades en el ámbito del mundo editorial. Puntualmente mencionar algo del archivo histórico institucional, o sea, estamos trabajando, estamos en pleno proceso de descripción, de identificación y de descripción del archivo histórico institucional, y progresivamente se van poniendo a la consulta estos materiales. Y la importancia del archivo de la institución tiene que ver justamente con revalorizar y poder avanzar en el estudio del rol de una institución, de instituciones públicas, en el desarrollo de una línea editorial y de publicaciones, en el caso de la biblioteca desde fines del siglo XIX, con la publicación como las publicaciones periódicas, hasta bueno, las líneas de publicación de editorial de publicaciones de libros más contemporáneas y conocidas. Así que bueno, revalorizar el rol de estas instituciones desde las bibliotecas, museos, en el desarrollo de líneas editoriales. En cuanto al abordaje archivístico, querría proponer o resaltar qué aportan la manera en que trabajamos los materiales y cómo los ofrecemos a la consulta. Hay tres principios básicos que tienen que ver con el modo en que abordamos estos materiales, estos fondos documentales, que son centrales, entiendo, para
para esta historia de la editorial y del mundo librero. La idea de la procedencia, de mantener y de poder identificar de dónde provienen estos fondos documentales, que no se mezclen, que no se superpongan, la idea de que hay un orden original, el orden en que fueron producidos estos materiales tanto por las empresas editoriales como la lógica de organización de cada archivo personal, son súper valiosos para poder entender el contexto en que se van desarrollando prácticas vinculadas a la producción escrita en general. Además, la integridad de un fondo para poder entender no fragmentos, sino una lógica general en la que fueron producidos. Así que bueno, este será el aporte desde lo archivístico puntualmente que ofrecemos también para poder dar ahí un elemento más para comprender estas prácticas que tienen que ver con lo social en general y aportar esa historia. Así que, bueno, algo más en relación a las mesas por ahí, o sea, estas mesas que fuimos delineando puntualmente en relación a los archivos, se van a desarrollar en las mañanas de los 3 días, así que ya estamos empezando con archivos personales y del mundo editorial, mañana con archivos de la prensa gráfica y el viernes por la mañana un panorama de los archivos en relación con las editoriales y la propuesta de una guía de fondos sobre la temática en especial. Así que bueno, hasta ahí la presentación.